Muy buenas, como siempre nos es muy grato llegar nuevamente hacia el espacio que ustedes nos brindan. Es de verdad un gran gusto el poder haber hecho estos estudios. Lo digo con un poquito de nostalgia porque hoy es la parte final del estudio de Gálatas y cerramos un capítulo, pero también con mucha alegría. Primero por estar concluyendo y segundo por poder estudiar otros libros del Señor. Quiero recordarle que estamos simultáneamente en dos plataformas, Facebook y YouTube, así que usted lo está viendo en la que más le parezca, pero yo quiero recordarle que nos haría un gran favor si se suscribe a nuestro canal, si usted está viendo desde YouTube, o si le da me gusta a la página. Primero porque le avisará cuando tengamos algunas otras publicaciones y segundo porque también usted puede tener toda la libertad de compartir esto y de iniciar un gran diálogo de teología, de escritura, que pues es siempre nuestra intención. También quiero hacerle una invitación antes de empezar y es que nos visite nuevamente en el canal de YouTube. Hemos organizado los videos que subimos ahí en listados de reproducción y en estos listados que son como folders, nosotros tenemos algunos temas que podrían interesarle, como primero este estudio de Gálatas, pero también la introducción a la Biblia, las citas del Señor y también tenemos las predicaciones que se han dado en Visión de Femisco a lo largo de estos años. Le ruego me acompañe entonces en una oración para que Dios tenga la misericordia de revelarse como siempre lo hace. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad. Gracias por los que semana a semana estudiamos juntos la Escritura. Gracias por concedernos el terminar esta carta y si es tu voluntad, Señor, permite que sigamos estudiando para poder seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias porque sabemos que tú estás dispuesto a revelarte hacia nosotros. Amén y amén. Muy bien, quiero entonces recordar que la semana pasada llegamos hasta el versículo 11. Habíamos visto el contexto en el versículo de que nos engañen, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también segará, y cómo está conectado al maestro y alumno y la relación que debe de haber. Y por supuesto, aterrizamos en el tema de las grandes letras y yo he propuesto que esto es una prueba, primero que nada, de que el Evangelio tiene una cultura y un idioma semíticos y que probablemente el griego es un receptor nada más que nos ha llegado a nosotros, pero que debemos de interpretarlo de acuerdo al pensamiento semítico en el cual fue escrito. Y como ya mencioné, hoy llegamos al final del recorrido de verso a verso de Gálatas y tomamos la lectura en el versículo 12. Acompáñeme entonces. Los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Y Pablo, ahora antes de enfilar a la despedida de la carta, que pues cuando uno está por despedir una carta, hoy en día es un correo electrónico, normalmente lo que se hace es que se piensa ya en cómo decir adiós, pero Pablo no lo hace del todo tan así. Él todavía está compenetrado en hablar del punto más importante de la carta, el cual era que había un grupo de personas queriendo quedar bien con sus superiores fariseos, discípulos fariseos que creían en Jesús, pero que han creado una teología
que obligaba al gentil que está dentro de la sinagoga, pero que ahora está creyendo en Jesús como su Salvador, le obliga a convertirse en un judío fariseo. Y en esa motivación, dice Pablo, ellos están agradando la carne, ¿verdad? Ellos desean agradar en la carne, es decir, como tener no represalia, perdón, pero sí tener una especie de premio, por decirlo de alguna manera, de parte de sus superiores, y evitar a la vez ser perseguidos por las autoridades del templo, por el saduceísmo, que en este momento es el que tiene el control del templo. Entonces, la motivación para ir a la diáspora no era la mejor, ¿verdad? Ellos querían llenarse la boca, decir, estamos allá también convirtiendo gentiles y los circuncidamos para que se unan a la fe de Israel. Es decir, la motivación era por miedo. Y Pablo está nada más, enfatizando ese punto. Los están obligando a circuncidarse para no ser perseguidos y para agradar en la carne a personas que no vale la pena. Versículo 13. Porque ni aún, dice, los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Y yo quiero que usted note aquí cómo Pablo está poniendo el guardar la ley como un paradigma al cual llegar, como un punto de referencia que está por encima de las cosas, porque Pablo siempre fue alguien que guardó la ley del Señor. Entonces, él está diciendo aquí, miren, ellos que son circuncidados, ni siquiera ellos guardan la ley porque desean hacerlos circuncidar a ustedes para gloriarse en la carne de ustedes. O sea, aquí sí está hablando de la ley del Señor, pero lo que está diciendo es que ellos, al predicar la circuncisión como un requisito para la salvación, no están guardando la ley, porque lo hacen con una mala intención. Como hemos visto en otras oportunidades y lo hemos dicho, Pablo no está en contra de la circuncisión bíblica, la cual funcionaba como un mandamiento. Pablo está en contra de la conversión por circuncisión, de exigirle a los gentiles que para entrar al movimiento de Jesús tenían que circuncidarse como prerequisito para ser salvos. Entonces ellos están haciendo esto para tener alguna gloria, es decir, alguna ventaja, algún premio a costillas de los Gálatas, para tener a los Gálatas como una carta de presentación. Versículo 14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe. Si Pablo hubiera sido chapín, hubiera escrito que yo me dé mi paquete, que yo me jacte. Está hablando de una jactancia aquí. Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, yo no me puedo jactar de nada, pero sí me puedo jactar de la cruz del Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Es decir, ¿cuál es la motivación correcta? Porque eso es lo que estamos hablando, para llevar el mensaje. ¿O cuál es la motivación correcta que rige lo que Pablo está haciendo, su ministerio? Yo creo que como ministros del Señor debemos de tener esta pregunta continuamente, primero hacérnosla continuamente y tenerla muy fresca, porque a veces perdemos el norte. Pablo está señalando que él se jacta, se gloria de la cruz. ¿Y qué representa la cruz? Sino más bien la extensión de gracia de Dios hacia la humanidad. Es muy consecuente Pablo con su mensaje, porque lo que está diciendo es que él se jacta de la cruz, pero la cruz a su vez representa la no participación del hombre, la participación de Dios. Es decir,
no podemos tomar algún crédito por nuestra salvación. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Me jacto en que no puedo tomar un crédito por mi salvación, que no dependió de mí, sino que Dios me la otorgó en el madero. Y cuando dice aquí que el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo, tenemos que hacer una reflexión. La palabra mundo aquí es la palabra cosmos. Y la palabra cosmos para el griego del primer siglo o en la jerga griega, que es la que se usa acá, representaba el mundo correcto, lo bellamente, lo correcto, el mundo perfecto. De ahí viene la palabra cosmético, que tiene que ver con lo bonito, lo agradable. Así que es un poquito chocante para la cultura que está rigiendo que Pablo diga, yo estoy muerto al cosmos, a lo cosméticamente perfecto, al sistema como se ve. Hoy en día también hay un cosmos, también hay un sistema que nosotros enfrentamos. Hay un sistema que quiere hacerlo políticamente correcto. Hay un sistema que nos quiere sacar las verdades absolutas y vender las realidades personales como la verdad de cada quien. Y Pablo está diciendo, yo estoy muerto para eso, pero eso también está muerto para mí, ¿verdad? El sistema actual. Porque el cosmos se consideraba como lo perfecto, pero él está diciendo que lo que se considera perfecto para los demás, él está muerto a ello y ello está muerto para él. Era un mensaje un poquito chocante el que Pablo enseña. Y esto no hace más que despertar una reflexión en mí, y es cuánto del sistema en el cual yo vivo pelea con lo que la Escritura dice en mí y cuál es el camino que yo voy a tomar, cuál es el camino que debiéramos tomar. Hoy, por lo que estamos enfrentando en este mundo, no solamente la pandemia, pero las políticas globales y el hecho de la tendencia que se tiene de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a sostener nuestra mentalidad, a nuestros valores, los valores de la Escritura, los valores de la Biblia, aún a pesar de ser llamados retrógradas? Yo creo que es muy importante hacernos esa pregunta, y Pablo aprovecha el sprint final de la carta para enfatizarlo. Y luego dice, porque en el Mesías Jesús ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y este versículo nos obliga a hacer un pequeño alto y hacer algunas anotaciones. En primer lugar, hay algunas Biblias que no ponen Cristo Jesús, sino solo ponen porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión. Ahora, cuando vemos Cristo Jesús ahí, que aparece en los manuscritos más antiguos, y la regla arqueológica y escritural es que cuando hay lo más antiguo es probablemente lo más cercano a la fuente original. Pero entonces nos encontramos con Cristo Jesús, entendemos que el mensaje aquí es muy importante. Cuando leamos la palabra Cristo, no podemos pensar que es un nombre, no es el nombre de Jesús. Jesús es el Cristo, pero eso quiere decir el ungido por Dios para hacer un propósito. Es un título más que un nombre. Porque en el Mesías Jesús, es decir, en la función salvadora de Dios, es lo que está diciendo, cuyo nombre es Jesús, eso es lo que representa, porque en Cristo Jesús, en la función salvadora de Dios, cuyo nombre es Jesús. Y entonces ahora ya se entiende, si nosotros lo leemos así, ya se entiende lo que dice. Ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. ¿Qué estoy tratando de decir con todo esto? Estoy tratando de decir
que en la función salvífica de Dios, en la intención de Dios de salvarnos en Cristo Jesús, no vale estar o no incircunciso. Es decir, no es el camino a la salvación. Esto es en función de la vida eterna, y en función de la vida eterna los mandamientos no nos logran la vida eterna, porque eso Dios nos lo da por gracia, pero sí tienen un peso de exhibir que hemos sido salvados, que estamos dispuestos a caminar dentro de los planes, dentro de las obras que Dios ha hecho. Así que importantísimo leer que en la función de Dios, de la vida eterna, no vale la circuncisión. Por supuesto, la circuncisión está fuera de este contexto. La circuncisión tiene que ver con otra cosa. La circuncisión tiene que ver con lo que Dios le dijo a Abraham que hiciera como una señal del pacto, pero en función de la vida eterna. Aunque sea un mandamiento, aunque honrar a los padres sea un mandamiento o cualquier otro que podamos poner, nosotros hemos sido salvados por el Mesías Jesús, por la función salvífica de Dios. Por eso es que la circuncisión no vale, pero tampoco vale estar incircunciso, como que yo dijera, bueno, voy a menospreciar los mandamientos. Ahora, lo que sí vale, está diciendo Pablo, es la nueva creación. La nueva creación. ¿Qué quiere decir eso? Es el resultado de Dios de poner su poder, su esencia, el poder de su santidad en nosotros. Nosotros lo conocemos como el Espíritu Santo. Cuando Jesús llega al corazón, el Espíritu Santo viene a la vida de la persona y empieza un proceso de regeneración. Y eso es lo que se conoce como la nueva creación. ¿Por qué? Porque la creación antigua está vendida al pecado. Es pecadora. La nueva creación ya no puede ser pecadora. Quizás sea pecaminosa. Y aquí hay una distinción en ambos términos, ¿verdad? El pecado es la esencia del hombre, pero cuando viene Dios y hace la nueva creación, la nueva criatura, entonces podemos entender que seguimos teniendo los impulsos de pecar, seguimos teniendo los deseos de apartarnos de Dios, pero ya el pecado no es el que gobierna, sino es Dios. Por eso hablamos de la inclinación pecaminosa, de la de lo pecaminoso que por vivir en este cuerpo todavía corrupto, nuestro corazón está inclinado a hacer. Entonces el contexto, como en toda la carta, sigue siendo si hacerse un judío fariseo o no, ¿verdad? En el sentido de ¿a qué nos convertimos? Y la respuesta de Pablo es a la nueva creación, a la nueva creación. Más adelante, en el versículo 16, le da otro nombre y es muy importante entenderlo porque cuando nosotros leemos el nombre Israel, inmediatamente lo asociamos con los descendientes físicos de Abraham. Pero el nombre Israel trasciende a los descendientes físicos de Israel, de Abraham, perdón, y tiene que ver con la escogencia de Dios de un pueblo que fue salvado por gracia. Pero sigamos leyendo, no nos adelantemos. Versículo 16 dice, y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. ¿Cuál es la regla? La regla es el sacrificio salvífico de Jesús. A estas personas vendrá paz y misericordia, y son ellos los llamados el Israel de Dios. Entonces Pablo nos está enseñando aquí y en otros escritos, como por ejemplo en Efesios, que Dios tiene un pueblo que le llamó Israel. Sí es cierto que también los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob se les llamó Israel. Pero si nosotros somos consecuentes y leemos toda la escritura, recordará usted que lo que se conoció como Israel
en el año 720 o 722 antes de Cristo, fue desterrado y se perdió genéticamente hablando, ¿verdad? Y genéticamente hablando solo quedó la casa de Judá. Los judíos que a su vez fueron desterrados en el siglo V o VI antes de Cristo, año 586 más o menos, fueron desterrados y regresan de Babilonia y ellos riegan, pero ahora Pablo está tomando nuevamente un nombre que está desaparecido y que por supuesto aplicaba a los judíos del primer siglo, pero Pablo está haciendo un uso de este nombre al llamarlo Israel de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es el Israel de Dios? Son aquellos que por la fidelidad de Dios, judíos o gentiles, no importa su etnicidad, es decir, no importa si nacieron en Guatemala, si son descendientes de cualquier raza, cualquier etnia, pero que han sido llamados por la fidelidad de Dios. Estas personas pueden ser judíos, pueden ser mexicanos, pueden ser salvadoreños, pueden ser estadounidenses, pueden ser guatemaltecos, pueden ser de cualquier país, pueden ser de cualquier etnia, pero los que Él ha llamado en fidelidad de Él mismo y que confiesan a Jesús como Dios, como Señor, como su Salvador, este es entonces el Israel de Dios, la nación que según Pablo, de dos pueblos, gentiles y judíos, Dios hizo. La nueva creación, la nueva criatura, entonces es el Israel de Dios. Pablo lo ha llamado así. Y yo, para no dejar confusión alguna, quiero decir que no se trata entonces de volverse israelita en el sentido de los descendientes físicos, porque estos se perdieron, ¿verdad? La gran mayoría se perdieron. Pero Israel es el espacio que recibe la promesa del pueblo que Dios va a levantar y que Pablo lo reconoce más adelante, que incluye judíos, que incluye gentiles, pero que son de Dios, que son el pueblo de Dios. Nosotros no apostamos por una doctrina de restitución, por una teología de restitución en la cual Dios desecha a su pueblo. Pero sí proponemos que el pueblo de Dios es escogido por Él mismo sobre la base de su fidelidad y a Él, a este pueblo que Dios escoge, le llamó Israel. Sigamos leyendo. Versículo 17. De aquí en adelante, dice Pablo, que nadie me cause molestias. De aquí en adelante, que nadie me cause molestias. Es como que Pablo estuviera diciendo, no me estén molestando, no me estén, por decirlo en una palabra un poquito fuerte en nuestro contexto, no me estén fregando. ¿Y por qué no? Porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Y Pablo está diciendo algo muy sencillo que tiene toda la solvencia de decir. Él ha pagado un precio a donde quiera que fue. Él ha sido vituperado como Jesús lo fue. Y lleva estas consecuencias en su cuerpo, latigazos. Este hombre tiene mucha solvencia para decirnos cómo vivir la vida creyente en el Mesías, porque él ha vivido lo malo y lo bueno del mismo. Ha vivido un tiempo de persecución y ha vivido un tiempo en donde él fue quien dirigió la persecución, pero ahora está en el otro lado y su cuerpo exhibe marcas de un maltrato, de una persecución. Entonces él está diciendo, de ahora en adelante, señores, yo sé de qué estoy hablando, yo llevo las marcas de la cruz, pero no solo eso, también soy circuncidado, que es una marca, que es una señal en sí mismo. Versículo 18, llegamos al último versículo de la carta, que es en sí misma una despedida un tanto corta. Hermanos, ¿a quiénes se refiere? A todos los que están regados en las ciudades de Galacia, que son judíos, son prosélitos judíos o son temerosos de Dios, es decir, gentiles que han
recibido a Jesús en su corazón. Esos son los hermanos de Pablo, el Israel de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente se refiere a ese don tan sagrado, a ese don que nos hace llegar por la fidelidad de Dios, el favor no merecido, la escogencia de Dios que Él decidió proyectar sobre nosotros. Eso sea lo que les sirva a ustedes para vivir. Como dice aquí, sea con el espíritu de ustedes, sea con el espíritu de ustedes. Y como hemos visto, la palabra espíritu no tiene que ver con un ser espiritual, incorpóreo, viviendo dentro de nosotros, sino o se refiere a mente o se refiere a ánimo. Por lo tanto, es muy correcto leerlo. La gracia del Señor Jesucristo sea con los pensamientos de ustedes, sea con el ánimo de ustedes, sea con la vida de ustedes, ¿verdad? Que sea parte de lo que ustedes hacen. Y luego el versículo y la carta concluyen con una palabra. Amén. Amén. ¿Y qué quiere decir amén? Lo hemos dicho en otras oportunidades, pero lo recordamos acá. Es lo que decimos cuando terminamos las oraciones. Amén quiere decir verdadero es. Por eso cuando Jesús enseñaba cuando tomaba el tiempo para enseñar, Él decía amén o amén, amén les digo. Amén les digo. O sea, lo que voy a decir ahora es verdadero, porque todo lo que sale de la palabra de Dios es verdad. Y ya hemos visto que la verdad es solo Dios, es solo Jesús, es una persona, es la persona de Jesús. Y que lo que nosotros vemos, palpamos, tocamos, es nuestra realidad. Pero verdad solo es Dios. Entonces Pablo está diciendo, verdadero es todo lo que he escrito. Como un dato curioso, si las personas no tenían, porque aquí la palabra amén es una palabra hebrea, no es una palabra en griega. Ni siquiera el traductor hace el esfuerzo de trasladarla al griego, sino la deja en el hebreo o en el arameo en la cual probablemente fue pensada. No hace un esfuerzo por decir cuál es la palabra en griego. Verdadero es. No, sino la deja en hebreo. Aunque está escrita en griego, en caracteres griegos, la deja en hebreo. Pero quiere decir verdadero es. Y es el punto final de Pablo en decir, miren todo lo que yo les he dicho acá, tiene que ver con la revelación de Dios. Curiosamente, alguien que no tenía un conocimiento semítico, que leyera esta palabra en Atenas, en Corinto, en Roma o en cualquier otro lugar donde la leyeran y no tenían el conocimiento del Dios de Israel y veían amén, no entenderían de qué se trataba. Pero Pablo le está poniendo el sello del pensamiento que como judío del primer siglo, él tiene y dice, todo lo que les he dicho es verdad. Quiero hacer un muy breve resumen de lo que a mi parecer son los 4 grandes temas de la carta. 4 grandes temas. Estoy hablando de resumir 6 capítulos en 4 grandes temas. Número 1. La carta quiere tratar la herejía farisea de que para ser salvos, y lo acabamos de mencionar, los gentiles han de convertirse al fariseísmo judío. Es decir, no es correcto decir que los fariseos querían que los gentiles se volvieran judíos, porque había varias facciones del judaísmo, de ser judío en el primer siglo. ¿Verdad? No es como hoy que casi solo hay una facción de los descendientes de los fariseos, que son los rabinos. En el siglo I habían beituseos, habían que son los herodianos, habían saduceos, habían los del desierto, los esenios, perdón, se me iba el nombre, y estos que son fariseos, que se han convertido al Señor,
y como lo muestra magistralmente el capítulo 15 de Hechos, en donde se ve el primer concilio de creyentes, todos ellos judíos, esta carta tiene que interpretarse paralelamente a esto. Las personas estas, cristianos, no cristianos, judíos fariseos que se han convertido a la fe en Jesús, no les podemos llamar cristianos todavía, pero se convirtieron a la fe de Jesús. Ellos dicen, entrar por fe, no señores, a ustedes les tiene que costar como mínimo la circuncisión. Y ellos son los inventores de la herejía de que para ser salvo se tiene que, en este caso, circuncidar, pero hacer cualquier otro mandamiento. Pablo sostiene en esta carta, y este es el gran tema de la carta, que la salvación es un don de Dios que solamente puede venir porque a Él le place dárselo a la persona, porque Él es fiel y Él hace uso de su fidelidad para llenarlo de gracia y salvar a las personas. Y como dije, esto se ve muy bien en los primeros capítulos, especialmente en el capítulo 1, cuando íbamos comparando el capítulo 15 de Hechos con el estudio de Gálatas. Así que tema número 1, Pablo quería tratar la herejía farisea. Número 2, el segundo gran tema de la carta, a mi parecer, es que la salvación de todo el ser humano, judíos o no judíos, es por medio de la fidelidad de Dios, quien en su gracia la otorga a quienes ellos quieren. Es decir, en el primer siglo, en la teología farisea, se creía que el judío, por haber nacido judío, sería salvo. Entonces, tenía que portarse muy bien para que su inframundo, que ellos creían en la resurrección, pero que en su inframundo ellos pudieran esperar la resurrección en el seno de Abraham. Ahora, el problema era que eran pecadores, entonces no se portaban bien. Ellos se inventaron el concepto del Sheol o purgatorio, ¿verdad? El purgatorio, que era ir a pasar un tiempo a un lugar en donde purgaban sus pecados para ser trasladados al seno de Abraham. Y el tercer lugar donde se podía ir en la teología farisea después de muerto era el Tártaros, que ese Tártaros estaba exclusivamente reservado para los gentiles idólatras que no guardaban los mandamientos. Entonces ellos decían, imposible que un judío vaya al Tártaros. Pero Pablo corrige acá y dice, no, para ser salvo, tú has de ser dirigido por Dios a confiar en Jesús. Él es el camino de la salvación. No hay otro, ni siquiera guardando todos los mandamientos que es nuestro deber hacer una vez que somos salvos. Tú puedes ser salvo. Es la fidelidad de Dios y una vez que somos salvos por la fidelidad de Dios debemos de aprender a santificarnos, es decir, a vivir dentro de los mandamientos de Dios. Ese es el segundo gran tema. Tercer gran tema. Para mí el tercer gran tema de la carta de los Gálatas es que Pablo no, y digo este no muy enfático, en la carta de Gálatas no podemos observar a un Pablo anulando la ley del Señor como se le ha acusado muchísimas veces. Si Pablo algo hace es que la confirma. Y esto es muy visible en su uso del artículo definido la. Cuando Pablo está hablando de la ley del Señor, él usa el artículo definido la ley. Y cuando Pablo no está hablando de eso, solo se menciona la palabra nomos. Y esta palabra nomos es la única que existe en griego para traducir varias palabras hebreas. Entonces podemos pensar que de ahí viene la confusión. Pero también agregar que algunas Biblias, no todas, agregan el artículo. Yo no sé si es mal intencionado o no, pero a veces pareciera que así lo fuera. O para hacer
para congeniar bien con el pensamiento que ya se tiene antes de leer la carta. Pero muchísimas veces que se les agrega, especialmente en puntos claves, no hay un artículo definido. Y cuando no hay un artículo definido, no estamos hablando de la ley del Señor. Entonces, quiero decir enfáticamente y sostenerlo que, basados en la carta de Pablo a los Gálatas, la ley del Señor en ninguno de sus mandamientos ha sido anulada. Pablo ha recibido mucha mala prensa en función de eso. Si vemos el estudio de Hebreos, podemos entender que los sacrificios de animales y de ofrendas de cereales para perdón de pecados, estos se han detenido. Pero ese no es mi tema hoy. Mi tema y mi intención es decirlo abiertamente: la ley del Señor en ninguno de sus mandamientos está anulada. Pablo nos ha hablado en Gálatas de que no se anula, al contrario, se confirma. Y yo pienso que esto es algo muy importante para que nosotros tengamos en cuenta. Y un cuarto punto de la carta que se me hace muy importante, un cuarto tema. Este tema no es tan obvio, pero es el tema en el que Pablo basa su alegato de la salvación por fidelidad, la salvación por la fidelidad de Dios, lo que se conoce en el siglo XXI como la salvación por fe. Pero a mí no me gusta decir la palabra fe en ese sentido, porque pensaríamos que es un esfuerzo mío, cuando la salvación es un esfuerzo de Dios. Entonces, lo que quiero decir es que Pablo, en su alegato de decir que la salvación es por la fidelidad, señala, publica, enfatiza y deja muy claro que el Mesías tenía que ser divino. Es decir, Pablo ve en Jesús no a un Jehová Junior, a Dios mismo, al mismísimo Dios que ha tomado una forma de hombre, ha descendido cumpliendo con las promesas que están establecidas en la ley, especialmente las promesas a Abraham, y que ahora, como resultado de esta disminución que él ha tenido para venir a la tierra, nosotros, aquellos que hemos sido conducidos a poner nuestra confianza en él, aquellos que hemos sido llevados a creer, porque ni el creer siquiera es un mérito humano, como lo hemos hablado en algunos estudios, sino que es el resultado de Dios, de la misericordia de Dios. Y ahora nosotros, que hemos sido escogidos en Dios, somos parte del pueblo escogido y corresponde vivir en su palabra. El cuarto tema es entonces: Jesús es Dios. Jesús es Dios. No un mini Dios, no un Dios en segundo plano, no un Jehová Junior, sino su majestad, el Rey de Reyes, el creador del universo, que se disminuyó, que tomó forma de hombre, pero que está sentado a la diestra de la majestad. Un dicho arameo que quiere decir en el cielo. La diestra de la majestad es el cielo. Él está sentado y esperamos su venida, esperamos su retorno. Y es con este espíritu, con este ánimo de hablar de la divinidad del Mesías, que quisiera anunciar con mucha alegría, con mucho gusto y gozo, que a partir de la otra semana queremos empezar a estudiar el Evangelio según se lo reveló a Marcos. El Evangelio según Marcos, porque queremos empezar a hablar de la divinidad de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, exaltar su figura, y esa es la próxima parada en este viaje que estaremos haciendo, si Dios así lo desea y si Él nos presta la vida, y hasta donde nos las preste y hasta donde sea su voluntad,
con ustedes. Les envío un abrazo fuerte y me despido con una oración. Padre que estás en los cielos, vengo a agradecerte, bendito Dios, que hayas permitido cerrar el ciclo del estudio del libro de Gálatas. Probablemente queden preguntas, probablemente queden algunas inquietudes, pero Señor, yo estoy tan agradecido de haber formado parte de hacer una incorporación, de hacer un estudio que pueda traer un poco de luz a los que lo vean. Yo bendigo tu nombre por ello, bendigo a cada uno de los socios que tú has levantado conmigo, es decir, te pido que tú los bendigas, porque yo entiendo que la bendición viene de ti. Te ruego que tú los bendigas, te ruego que te sigas revelando a nosotros y que despiertes más y más la inquietud de conocerte en tu palabra. Ayúdanos a ser más como tú cada vez y condúcenos al estudio en Marcos. En el nombre de Jesús oramos y con gratitud decimos amén y amén. Les envío un fuerte abrazo y los espero la próxima semana con mucha alegría. Hasta pronto.